Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la singularidad tecnológica. Espero que lo disfruten. Raymond Kurzweil es el mayor exponente de la inteligencia artificial. Él planteó en su libro La singularidad está cerca, publicado en el año 2005, que para el año 2045 la humanidad llegará a un punto crucial de su existencia, la singularidad tecnológica. Esta consiste en que, llegada esta fecha, la potencia de cálculo de los computadores superará a la inteligencia humana. Más tarde es posible que se fusione el cuerpo humano con el computador. En la singularidad está más cerca, obra en la que nos centraremos en los próximos videos. Kurzweil menciona que la inteligencia artificial ya ha logrado muchas cosas que se creían imposibles hace unos años, como vencer a los humanos en el juego chino del Go, por cierto muy complejo, escribir artículos originales o manejar automóviles sin conductor. Las posibilidades son muy interesantes, pero los peligros también son grandes. Si la inteligencia artificial se sale de control, podríamos padecer situaciones trágicas como la de la saga de películas Terminator, donde las máquinas se empeñan en destruir al hombre. Hace unos años, los teóricos afirmaban que la inteligencia artificial superaría a la humana hacia el 2060. Sin embargo, los avances vertiginosos de los computadores en los modelos de lenguaje nos hacen pensar que la inteligencia artificial superaría a la humana entre los años 2026 y 2029. Kurzweil afirma que el test de Turing será superado por la inteligencia artificial en 2029. Dicho ejercicio consiste en que un ser humano formula diferentes preguntas desde un cubículo sobre diversos temas a alguien ubicado detrás de una pared contigua. El interrogador no sabe si le responde una máquina o una persona. Luego de las respuestas, si quien formula las preguntas no puede diferenciar si es una persona o un computador quien le responde, entonces la inteligencia artificial oculta detrás del muro ha superado el test de Turing. Aprobar el test de Turing sería uno de los logros más grandes de la inteligencia artificial y de la evolución de la computación. Por otra parte, en la historia de la computación ha habido dos enfoques para la resolución de problemas, el simbólico y el conectivo. El primer enfoque, el simbólico, consiste en resolver problemas utilizando las herramientas que, para los efectos, utiliza un ser humano. Por ejemplo, usar axiomas, fórmulas bien formadas en cada etapa del proceso de programación. Es decir, hacer demostraciones matemáticas como las realizan paso a paso los humanos. La diferencia con los matemáticos es que una computadora puede hacer todas las combinaciones de fórmulas bien formadas o axiomas posibles, esto es, de elementos de programación y de uso automático tan claros que no necesitan ser preelaborados. El problema del enfoque simbólico es, entonces, el techo de complejidad, lo cual es la cantidad de errores que se acumulan en las computaciones. Efectivamente, un computador digital puede producir errores que, al corregirlos, inevitablemente producen nuevos errores en los cálculos consecutivos. De esta manera, al llevar a cabo operaciones complejas, los errores surgen de manera exorbitante. Ello implica un problema grande para los programadores, ya que la complejidad de los sistemas simbólicos limita la capacidad para resolver problemas reales. Por su parte, el enfoque conexionista, por contraposición al simbólico, utiliza redes de unidades simples interconectadas llamadas nodos, que pueden o no activarse imitando lo que sucede en los cerebros biológicos. Es decir, cuando según el caso las neuronas se activan o se inhiben. Se supone que los patrones complejos de activación de los nodos le permiten a un sistema aprender de sus activaciones o computaciones anteriores. Así las cosas, el enfoque conexionista utilizado por los programadores permite resolver problemas sin tener que ser preelaborados, como sí pasa durante el uso del enfoque simbólico, que usa reglas o axiomas entendibles por humanos. Solo son redes de unidades simples o nodos, cuyas interacciones no obedecen a algoritmos sofisticados. La complejidad de cálculo es mayúscula, sin embargo, programas muy simples la hacen funcionar. No obstante, sucede que el enfoque conexionista acusa el problema
de que los programadores no captan la manera como los computadores aprenden por sí mismos cosas nuevas surgidas de sus anteriores computaciones. Esto se debe a la cantidad de algoritmos básicos y a lo complejo de sus activaciones posteriores. En definitiva, el enfoque conexionista opera como una caja negra que puede, en rigor, efectuar cálculos, pero no pueden saber los programadores exactamente cómo lo hacen. Para un eventual usuario de una inteligencia artificial, desentrañar cómo lleva a cabo sus computaciones implica una dificultad insuperable. Ello sucede, por ejemplo, cuando un computador emite conceptos médicos o jurídicos y no se sabe cómo lo hace. Dado lo anterior, los programadores ahora elaboran mecanismos de transparencia, los cuales le permitirían al usuario entender las computaciones de tipo conexionista. Estos mecanismos de transparencia deberían permitirle al usuario saber cómo un sistema computacional toma sus decisiones. Pero, al incrementarse la complejidad de los cómputos, dicha eventual comprensión resultaría fallida. La eficiencia de los sistemas conexionistas actuales se debe al uso de una programación por capas, es decir, cuando los nodos iniciales activan nodos intermedios, los cuales a su vez activan otros nodos y así sucesivamente. Esta activación por capas implica un gran poder de computación. Al comienzo, el conexionismo no tuvo gran éxito debido a la falta de un hardware adecuado, pero hoy en día este ha cobrado relevancia en el mundo de la programación. Entender el funcionamiento del cerebro de animales evolucionados o del humano nos permitirá entender mejor la esencia de la computación. Para una mejor ilustración, abordemos un caso clave, el cerebelo, que le facilita al humano llevar a cabo acciones no racionales, casi inconscientes, las cuales se tornan automáticas a lo largo de sus repeticiones, tales como estampar una firma sin preelaborarla en conciencia. Cuando un movimiento corporal se vuelve automático, pasa de ser procesado por la corteza cerebral a serlo por el cerebelo. Al volverse automático un movimiento, ello le permite al individuo enfocar su atención en otros aspectos de su actividad cotidiana, como cuando alguien conduce un automóvil y habla a la vez. Sin embargo, las personas con larga experiencia en acciones automáticas no saben exactamente cómo adquirieron dichas destrezas, así como cuando un cantante puede emitir un sonido sin saber exactamente cómo lo hace, es decir, qué pasa cuando él canta dentro de su organismo. El cerebelo acusa una sumatoria de módulos, es decir, de unidades con funciones específicas. Por ejemplo, el módulo del movimiento del pie es diferente al del movimiento de la mano. Pero en ese caso el cerebelo es sustituido en cierta forma por la neocorteza para la realización de movimientos sutiles de motricidad fina. No obstante, para los animales desprovistos de corteza cerebral, la variación en sus comportamientos a lo largo de generaciones es dada por la genética y sus mutaciones lentas, adquiridas poco a poco sin cambios significativos en una sola vida. Los ingenieros de sistemas se han inspirado en este enfoque genetista aleatorio para elaborar sus programas. Así pues, al verificar ellos cómo actúa su software mediante ensayo-error, escogen los mejores resultados de cada programación, combinando dichos incrementos para crear a su vez nuevos programas similares a cómo la genética opera, es decir, eligiendo los mejores rasgos de su programación y desechando los menos aptos. De esta manera, la programación de los computadores evoluciona y lo hace mediante algoritmos surgidos de la programación inicial de maneras tan ingeniosas que nunca se le ocurrirían a sus creadores. La corteza cerebral es, entonces, una estructura que supera las capacidades del cerebelo. Ella surgió de la selección natural iniciada desde hace unos 200 millones de años. Entonces, se trata, pues, de una estructura que ha evolucionado evidentemente a lo largo de la historia. La modalidad estructural cómo funciona la corteza cerebral cuando interactúa con el cuerpo, que es lo que en realidad nos interesa desde el punto de vista de la programación, consiste en módulos independientes donde cada uno de ellos capta
y formula patrones específicos sobre los hechos del mundo exógeno. A dichos módulos independientes se les denomina minicolumnas corticales, conformadas cada una con unas 100 neuronas. Recordemos que la corteza cerebral humana tiene entre 21.000 y 26.000 millones de neuronas. El 90% de estas están situadas en la neocorteza. Luego, hay aproximadamente 200 millones de minicolumnas corticales en plena interacción. El cerebro, por lo demás, opera en circuitos paralelos a diferencia de los computadores clásicos, que operan secuencialmente. Esto quiere decir que el cerebro humano realiza varios comandos simultáneamente, mientras que los computadores clásicos hacen una sola cosa a la vez, solo que de manera vertiginosa. El cerebro humano tiene, pues, varias capas jerárquicas de neuronas, es decir, que hay una capa que conecta el cerebro con los órganos sensoriales, luego hay capas intermedias que llevan a cabo los procesos más abstractos y finalmente hay cierta capa que le ordena al cuerpo humano cumplir acciones o gestos exógenos. Veamos un ejemplo. Un cerebro percibe una imagen visual, pero las capas intermedias captan que ese impulso visual es una letra, mientras que las neuronas de una capa más profunda pueden percibir que las letras que forman una palabra o frase implican, por ejemplo, una broma o un regaño. Luego, esta información se transforma en una salida comportamental, como la risa, por ejemplo. Teniendo en cuenta que las 6 capas principales del cerebro interactúan de manera dinámica, donde la información inherente fluye y refluye de manera constante, lo abstracto no se da solo en las capas intermedias, aunque son las más abstractas, sino también en la capa que procesa la información del exterior y la que permite generar respuestas comportamentales. Somos la única especie que ha logrado dicho grado de evolución mental, el cual nos demuestra la complejidad de nuestro cerebro. Ningún otro animal puede procesar abstracciones como las procesa el ser humano, aunque algunos primates pueden fabricar herramientas rudimentarias. Hay otros animales que tienen un lenguaje simple, pero no llega a los niveles de abstracción del lenguaje humano. Pero no solo la neuroanatomía nos hace privilegiados, además tenemos el dedo pulgar, que nos permitió el desarrollo de herramientas y toda suerte de objetos artificiales. Además, el cerebro humano puede hacer 3 cosas que los cerebros de los demás seres no pueden. 1. Puede propagar un patrón de activación neuronal por todo el cerebro y no solo por el módulo original. 2. Puede relacionar patrones de activación muy diversos, que aumentan la complejidad de abstracción de ingente cantidad de procesos cerebrales. Y 3. El cerebro humano puede activar patrones diferentes al mismo tiempo, lo cual le permite operaciones muy complejas. Por ejemplo, un recuerdo puede activarse al evocar un aspecto sensorial inherente a este. Cuando experimentamos un olor de infancia en tiempo presente, entonces se activan múltiples recuerdos inherentes a dicho olor, tanto visuales como auditivos. Además, los patrones de conexión potencian el razonamiento analógico. Ello nos permite entender, por ejemplo, que una caída de alguien de la escalera es de alguna manera análoga a la caída de un imperio. Es decir, que esta facultad nos permite entender metáforas. Podemos, en últimas, combinar patrones que permiten el surgimiento de ideas, teorías y razonamientos de tipo universal. La manera como los computadores pueden imitar estos comportamientos será tratada en el próximo video. Por ahora quisiera hacer una reflexión final. Los computadores, en especial los cuánticos, tienen una capacidad de cómputo que pronto superará a la de toda la humanidad. La capacidad de imitar la complejidad del pensamiento humano ya ha llegado a niveles impresionantes e incluso preocupantes. ¿Qué pasaría si hubiera una inteligencia capaz de propagarse por el Internet con algoritmos que de lejos superan la inventiva o la inteligencia humana e hiciera cosas que los humanos no alcanzaríamos a entender? ¿Y si dicha inteligencia se volviera contra nosotros? Se dice que mientras el hombre tenga la capacidad de apagar a la máquina, tiene, por consiguiente, el control mismo de lo que haga esa máquina. Sin embargo, una inteligencia artificial podría salirse de su prisión virtual o caja de inteligencia artificial, engañando o convenciendo a su operario humano
de que la deje salir de su prisión y evolucionar por sí misma, o hackeando el sistema para salir impunemente de este. La amenaza es real. De cualquier manera, la inteligencia artificial redefine la existencia humana de una manera insospechada hace menos de un siglo. El cambio que se avecina es gigantesco. El anterior ejemplo de la emancipación de la caja de inteligencia artificial nos muestra cómo esta inteligencia logra cosas cada vez más asombrosas y preocupantes. Incluso Eliezer Yudkowsky, importante teórico de la computación, escribió una carta en la que afirma que la inteligencia artificial tendría la capacidad eventual y endógena de destruir a la humanidad. Además, Yudkowsky afirmó que debe detenerse el desarrollo de esta hasta que pueda fabricarse sin que represente un peligro existencial para la humanidad. Él dice que debe detenerse todo desarrollo de la inteligencia artificial, incluso a nivel militar. La colaboración de los gobiernos debe ser mundial y las grandes potencias deberían comprometerse a respetar este cese de desarrollo de la inteligencia artificial, así como hubo alguna vez un tratado de parcial desarme nuclear. La próxima vez retomaremos a Kurzweil para seguir especulando en torno al dilema de la inteligencia artificial. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme de nuevo. Hasta la próxima.